¿Cómo les va, chicos? Es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro contenido de curso. Seguimos avanzando. Ya estamos dentro de nuestra segunda unidad, recuerden. 24 de agosto, media semana de la casi que última semana de agosto. Y trabajaremos el tema hoy de esfuerzo en materiales, ¿verdad? Quiero contarles que voy a actualizar esta planificación para que vayamos al día con los temas. Entonces, pues si desean, la pueden descargar desde el mismo enlace que tienen para la descarga de la programación esta que tenemos. ¿Verdad? Va a ser el mismo enlace, solamente lo voy a actualizar y así pues ya vamos con fechas uniformes. Muy bien, entonces trabajaremos con el tema hoy de esfuerzo en materiales. ¿Se recuerdan que en nuestra última clase estábamos hablando sobre lo que era el equilibrio de cuerpos rígidos, ¿no? Y vimos algunos ejemplos de cómo aplicar el equilibrio de cuerpos rígidos a problemas que posiblemente no parecía que fueran equilibrio de cuerpos rígidos, pero pues es una ecuación que nos sirve mucho, ¿no? Un análisis que es muy útil. Pasamos a estudiar ahora el esfuerzo. ¿Qué es el esfuerzo? De momento nosotros hemos trabajado o hemos supuesto que los materiales se encargan únicamente de transportar fuerza. Por ejemplo, si yo empujo una pared, pues, por ejemplo, vamos a hacerlo de este modo mejor. Supónganse que aquí tenemos pues una pared y otra pared. Y de esta pues queremos colgar un objeto. Algo así, por ejemplo. Y aquí colgamos nuestro objeto. Ahí está. Vean entonces, hemos supuesto entonces que las fuerzas se trasladan o los elementos simplemente trasladan la fuerza. Esto tiene un peso, este traslada la fuerza, esta cuerda a este punto y cada una de estas traslada a la pared. Y la pared entonces tiene que estar soportando esa fuerza para evitar que la pared, por ejemplo, se derrumbe, pues caiga la pared. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta que eso no es del todo cierto. Los materiales trasladan las fuerzas a través de ellos mismos. ¿A qué me refiero? Analicemos otro caso. Este es un caso en el que pues, suponemos que las cuerdas simplemente están trasladando la fuerza. Imaginemos el caso en el que nosotros tenemos un cilindro. Vamos a ver si me sale aquí un cilindro. Vamos a hacerlo más o menos así. Uy. Ahí está. Supónganse que tenemos este cilindro, ¿no? Y este cilindro se encuentra sobre una mesa. ¿Sí? Sobre una mesa. Imaginemos también que nosotros le aplicamos una fuerza a este cilindro, de manera perpendicular a su superficie. ¿Sí? Por lo tanto, de nuestra tercera ley de Newton sabemos acción y reacción, que nosotros aplicamos esta fuerza aquí y entonces sobre la mesa se está generando una reacción de igual magnitud y en dirección contraria para evitar que el cilindro se hunda sobre la mesa, ¿no? Esa sería la fuerza normal, que conocemos como fuerza normal. Pero no tomamos en cuenta, es como que esto no existiera y como que estuviéramos aplicando únicamente la fuerza sobre la mesa, ¿no? Pero este material traslada la fuerza. ¿Y cómo es que se traslada? Tomemos nuestro cilindro y partámoslo por la mitad. O pues cortémoslo en alguna sección. Vamos a copiar esto. Y lo voy a pegar por aquí. Y vamos a tener aquí nuestro cilindro cortado. Vamos a ver si me deja hacer lo que quiero hacer.
Ahí está. Imaginemos entonces que cortamos ese cilindro y podemos ver cómo es el comportamiento interno de las fuerzas. La fuerza que estamos aplicando aquí, que no le puse nombre, pero vamos a llamarle una fuerza F, se está aplicando en la parte superior del material, de tal manera que en el interior nosotros vamos a encontrar que cada una de las pequeñas puntos de superficie de la superficie interior, cada uno de estos, vean, todas las superficies, todos los puntos de superficie está soportando la fuerza, están intentando empujarse a sí mismos también para abajo. Vamos a dibujar algunas flechas más aquí. En cada porción de área interna va a haber una fuerza aplicando hacia abajo. Ahí está, miren. Toda esta fuerza que se está aplicando aquí se ha distribuido en la superficie interna en cada punto de superficie, de tal manera que internamente al material se aplica una fuerza por cada segmento de área. A la aplicación de esa fuerza por cada segmento de área interna que tenga un material se le conoce como esfuerzo. El esfuerzo es una cantidad que se representa por la letra sigma minúscula, que mide la cantidad de fuerza interna que soporta un material en términos de su área superficial interna. A esto se le conoce como esfuerzo, la cantidad de fuerza por unidad de área que soporta un material. Si la fuerza es perpendicular al área, este esfuerzo se conoce como esfuerzo normal. Este esfuerzo normal nos mide la cantidad de fuerza que soporta el material internamente por cada unidad de área que posee. Estamos por cada unidad de área. La unidad de medida del esfuerzo sería el newton, que es la fuerza, dividido el metro cuadrado, que es la unidad de área, en el sistema internacional, por supuesto. Esta expresión de newton sobre metro cuadrado se conoce como pascal y se mide en newtons, perdón, y su símbolo es una P mayúscula y una A minúscula, PA, pascales. En el sistema internacional, dado de que la fuerza se mide en libras, el área se medirá en pulgadas cuadradas. Para que esto marque libras sobre pulgada cuadrada o en inglés pound squared inch. Pound squared inch, que sería pound squared inch. PSI. ¿Estamos? Que es la medida de presión en el sistema inglés. Pound squared inch. ¿Estamos? Este es el PSI. Estamos, comúnmente le hablamos como PSI, pero son libras sobre pulgada cuadrada. ¿No? Estas son como que las iniciales de libra pulgada al cuadrado. ¿Estamos? Generalmente nosotros trabajamos bajo la idea del esfuerzo normal en pascales, a menos que el problema esté dado en unidades del sistema inglés, pues trabajaremos en unidades del sistema inglés. De lo contrario, pues trabajaremos únicamente con el sistema internacional. Tomen en cuenta entonces que estamos hablando del esfuerzo normal, que es un tipo de esfuerzo que ocurre en los materiales. Vamos a ver otro tipo de esfuerzo que puede existir. Este esfuerzo entonces me mide la cantidad de fuerza interna que soporta un material por cada unidad de área interna que posea. Estamos a eso lo llamamos esfuerzo. Si la fuerza aplicada es perpendicular al eje de un cilindro o al eje de una cuerda, entonces se llama esfuerzo normal. ¿Estamos? Bueno, practiquemos un poquito esta nueva ecuación que estamos aprendiendo y veamos cómo se usa. Nuestro ejemplo número 1 dice así. Un carro que pesa 130 kilonewtons, cuando está completamente cargado, se jala lentamente hacia arriba. Y vean esta palabra, por favor.
Se jala lentamente. Lentamente significa pues que es lento, van a decir todos, sí, pero tiene un trasfondo. Lento estamos diciendo que no acelera. ¿Y cómo sé que no acelera? ¿Por qué? Porque si ustedes le dicen despacito a algo, pues quieren que se mantenga a una velocidad que sea lenta, se mantenga su velocidad. Porque si nosotros lo aceleramos, entonces al principio va a ser lento, pero poco a poco va a ir más rápido, entonces va a dejar de ser lento. Estamos entonces lentamente estamos asegurándonos que es a una velocidad muy pequeña sin acelerar. En este contexto, ¿no? Hacia arriba por una pista inclinada mediante un cable de acero. Mediante un cable de acero. Vean, ahí está el cable que lo jala. El cable tiene un área de sección transversal efectiva de 490 milímetros cuadrados. Y el ángulo alfa de la inclinación es de 30 grados. Calcule el esfuerzo de tensión en el cable. Ven que aquí tenemos el símbolo de esfuerzo. ¿Y T por qué? Porque el cable está tensado. Es una fuerza de tensión la que soporta y por eso se conoce como esfuerzo de tensión. Estamos, tal vez eso se me olvidó, me olvidé mencionárselos. Si un material está tirándose, se llama tensión y por lo tanto es un esfuerzo de tensión. Si un material lo estamos empujando, entonces está comprimido y calcularíamos un esfuerzo de compresión. ¿Verdad? Perdonen por regresar. Muy bien. Vamos a determinar entonces el esfuerzo que soporta el cable. Para poder soportar el esfuerzo de la tensión, yo necesitaría calcular esfuerzo igual a la fuerza de tensión, que sería simplemente la tensión, dividido el área, por lo que requiero del valor de la tensión. Vamos a dibujar entonces un diagrama de cuerpo libre que represente ese carro que se mueve a lo largo de esa pista inclinada. Entonces voy a dibujar aquí. Voy a suponer que esa línea está inclinada a 30 grados. Y que esta es perpendicular. Espero que más o menos de la idea de ser perpendicular. Más o menos, ¿no? Voy a suponer que el carro se encuentra en este punto y que está siendo jalado por la fuerza de tensión en esta dirección, que la vamos a llamar tensión. Por supuesto, esto tiene un peso, ¿verdad? Dirigido siempre hacia abajo. Y como tiene rueditas, entonces no hay fricción. La fricción permite que exista que las ruedas rueden, ¿verdad? Aprendimos eso. Para que rueden, entonces evitamos la fricción, omitimos la fricción. Bueno, el ángulo de 30 grados lo ubicamos en nuestro diagrama de cuerpo libre en esta posición. Esto sería 30 grados. Si suponemos que este es el eje X, entonces yo voy a hacer una sumatoria de fuerzas en el eje X y dado de que no hay aceleración, esto debe ser igual a 0. Las fuerzas en X, pues debido a que la tensión apunta en la dirección del movimiento, sería tensión y la componente del peso en ese eje X apunta en dirección contraria, por eso la pongo negativa, que sería el peso multiplicado por el seno del ángulo. Y esto debe ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión no es nada más que el peso multiplicado por el seno del ángulo. Y en este caso, ya puedo calcular el esfuerzo de tensión, que sería la tensión, que no es nada más que el peso multiplicado por el seno del ángulo, dividido el área. Sin embargo, el área la tenemos en una unidad de milímetros cuadrados y debemos pasar esa área a metros cuadrados. Entonces, pues hagamos esa conversión. Vamos a hacerla por aquí. 490 milímetros cuadrados. Multipliquémoslo por, aquí me va a quedar a mí 1000 milímetros. Y aquí me queda 1 metro. Pero como está milímetros al cuadrado, pues entonces aquí me quedaría 1 metro dividido 1000 milímetros. Y ven que 1 metro por 1 metro me da 1 metro cuadrado. Y 1000 por 1000 pues me daría 1000 milímetros al cuadrado. De tal manera que yo puedo calcular este valor de área, el área, haciendo esa multiplicación, esa operación. 490 multiplicado por 1 dividido 1000 al cuadrado. Entonces este valor me da 0.00049. O si utilizamos potencias de 10 me daría 490 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Ahí tenemos entonces nuestra, vean que utilizo ¿verdad? Que se conoce como sistema de ingeniería. ¿Por qué? Porque me da potencias que son múltiplos de 3. Es muy útil. Van a ver que en física 2 nos va a servir mucho ese sistema. Entonces es mejor irnos acostumbrando. 490 por 10 a la menos 6. Ahora sí, entonces ya puedo calcular el valor del esfuerzo de tensión. En este caso es el peso. ¿Cuánto es que pesaba el carro? Pues el problema dice que tenía un peso de 130 kilonewtons. 130 kilonewtons son equivalentes a 130.000 newtons.
multiplicado por el seno del ángulo, que es de seno de 30 grados. Y todo esto dividido entre el área, que nos ha salido de 490 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Por lo tanto, el esfuerzo de tensión, es decir, la fuerza por unidad de área interna que está soportando ese material, está dada por 130.000 multiplicado por el seno de 30 y dividido entre 490 por 10 a la menos 6. Esto me da como resultado, vean, a pesar de todo es un número muy grande, un valor de 132.700, no, 132.7, 132.7, vean que utilizo este, que es el sistema de ingeniería, por 10 a la 6, por 10 a la 6 newtons metros cuadrados, que dijimos que se llama pascales. Muchas veces es preferible reemplazar este por 10 a la 6 usando un prefijo de unidad. Ustedes en su formulario, espero que lo tengan a mano, tienen aquí los prefijos más comunes. En este caso, como a mí me salió aquí por 10 a la 6, entonces yo puedo reemplazar este por la letra M, que es mayúscula, mega. En este caso, megapascales, porque me salió por 10 a la 6. Vean que ahí tenía el kilo, entonces kilo es por 10 a la 3 también, ¿verdad? Entonces podemos utilizar muchos estos prefijos, vean, y todos estos exponentes son múltiplos de 3, excepto este, ¿no? Que son muy útiles para cuando tenemos cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas. Regresemos a donde estamos, vamos a ver. Vean que ya tenemos bastante contenido, ¿no? Entonces, en lugar de escribir por 10 a la 6 pascales, yo podría escribir esto como 132.7 megapascales. Es como los megas de internet que los gigas de la capacidad, ¿no? Estamos hablando de gigabytes, de megabytes, kilobytes y cosas por el estilo, ¿no? Estamos usando prefijos para no decir 1.000.000 de bytes o ¿qué sería? 10.000 bytes y cosas por el estilo. Entonces utilizamos los prefijos, la misma idea aquí. Entonces el esfuerzo de tensión que está soportando este cable es de 132.7 megapascales. Esto es bien importante, muy útil en algunas circunstancias, porque generalmente los materiales se prueban. Por ejemplo, los cables estos en este caso se prueban, ¿no? En un laboratorio se empiezan a estirar y se mide cuál es el esfuerzo al que falla. Por supuesto, a veces miden cables muy grandes y a veces miden cables muy pequeños. En este caso, pues podremos saber que cualquier cable que llegue a un esfuerzo de, por ejemplo, imagínense, 150 megapascales posiblemente falla. Entonces yo tengo que hacer los cálculos y asegurarme que los cables no lleguen a 150 megapascales, por ejemplo, para que no lleguen a romperse o fisurarse o empezarse a estirar y ya pierdan resistencia. Entonces este de esfuerzo es una idea pues, bastante útil en ingeniería. Entonces ahí tenemos nuestro ejemplo número 1 finalizado. Vamos con nuestro ejemplo número 2. Este ejemplo 2 dice, una varilla de 1.05 metros de longitud con peso despreciable, bien, con peso despreciable, omitimos su peso, ¿no? Está sostenida en sus extremos por alambres A y B, de igual longitud. El área transversal de A es de 2 milímetros cuadrados y el de B es de 4 milímetros cuadrados. ¿En qué punto de la varilla debe colgarse un peso W? Con la finalidad de producir esfuerzos iguales en A y B. Queremos esfuerzos iguales y me dan el área de cada uno, pero no sé qué porción de peso debe soportar cada uno. Y ese es nuestro objetivo, determinar dónde está el W, de tal manera de que cuando yo calcule los esfuerzos, cada uno tenga el mismo. Entonces, miremos. La idea sería, yo quiero que el esfuerzo en A sea igual al esfuerzo en B. Por lo tanto, pues como esfuerzo se calcula como fuerza partido área, yo quiero que la tensión A dividido el área de A sea igual al esfuerzo de B, que se calcula la tensión de B dividido el área de B. Las áreas las tengo, ¿verdad? Entonces, vean que el área de A es 2 milímetros, entonces yo tengo que la tensión en A dividido 2 milímetros cuadrados es igual a la tensión en B dividido el área de B, que dice que es de 4 milímetros cuadrados. Entonces 4 milímetros cuadrados. Vean que puedo cancelar milímetros y entonces no necesito cambiarlos, afortunadamente, ¿no? Entonces, pues la tensión en A, si paso este 4 al otro lado a multiplicar, me quedaría 2 veces la tensión A es igual a la tensión B. Y pues para que los esfuerzos sean iguales, entonces la tensión B debe ser el doble de la tensión en A. Entonces ya tengo una idea, ¿no?
Analicemos ahora la parte de equilibrio de esta barra. Se supone que está en equilibrio, entonces, pues, de acuerdo a las condiciones de equilibrio que hemos aprendido, entonces la sumatoria, según la segunda condición de equilibrio, la sumatoria de los momentos de torsión alrededor de un punto debe ser cero, ¿verdad? Como yo no sé a qué distancia se encuentra ubicado el peso, vamos a ubicarlo desde el punto a una distancia, pues, de X metros. Voy a suponer que esta distancia, ven, es X metros. Y voy a suponer un punto de rotación. Voy a suponer que el punto de rotación es este. Entonces voy a hacer aquí mi sumatoria de momento de torsión respecto al punto A. Observen entonces que el peso lo generaría una rotación a favor de las manecillas de reloj respecto a este punto. Por lo tanto, lo consideramos como una torca negativa. Entonces me quedaría menos el peso multiplicado por la distancia, que es X, ¿verdad? Y esta tensión que tira hacia arriba respecto a este punto generaría una rotación en contra de las manecillas de reloj. Por lo tanto, yo puedo escribir aquí más la tensión en B multiplicado por la distancia. ¿Y cuánto es la distancia de aquí para acá? Ah, está fácil, pues es 1.05. Entonces aquí me queda 1.05 y esto debe ser igual a 0. Vean que no conozco el peso de la varilla, solo me dicen que es un peso W. Bueno, pues entonces no logré mayor cosa, ¿no? Solo logré escribir que 1.05 multiplicado por la tensión en B sería igual a W por X. Bueno, podría expresar entonces que la tensión en B sería W por X dividido 1.05. Así ya tengo la tensión en B. Y podría reemplazarla, por ejemplo, aquí. De la primera condición de equilibrio, pues hagamos nuestra sumatoria de fuerzas verticales. Y solo fuerzas verticales porque no hay horizontales en este análisis. Por lo tanto, las fuerzas verticales que existen serían dos tensiones hacia arriba. Me quedaría aquí entonces tensión en A hacia arriba, más la tensión B hacia arriba también, y el peso aplicado hacia abajo. Entonces, menos el peso igual a 0. De tal forma entonces que la tensión en A se calcularía como W menos la tensión en B. Y como la tensión en B ya la he calculado, pues entonces voy a escribir aquí que la tensión en A sería W menos el valor de la tensión en B, que es W por X, dividido 1.05. Noten que aquí tenemos un denominador común y un factor común, entonces podría escribir aquí W dividido 1.05 multiplicado por 1.05 menos X. Ahí tenemos entonces el valor de la tensión en A. Estamos el valor de la tensión en A. Quiero ver si está bien. Sí. Entonces, tenemos aquí dos expresiones que relacionan a la tensión en B y a la tensión en A en función del peso. Y en función, por supuesto, también de dónde estamos ubicando el valor, de cuánto es la distancia X, en dónde estamos ubicando el peso. Reemplacemos estos dos valores de las tensiones en esta ecuación. Y entonces me quedaría 2 multiplicado por el valor de la tensión en A, que me quedó W dividido 1.05 multiplicado por 1.05 menos X, es igual al valor de la tensión B, que es W por X dividido 1.05. Noten que aquí puedo cancelar W con W, puedo cancelar 1.05 con 1.05 y me queda la expresión 2 por 1.05, que sería 2.1, menos 2X es igual a X. Paso este menos 2X al otro lado y prácticamente me está quedando que 2.1 es igual a 3X, o lo que finalmente me dice que X es 2.1 dividido 3. Y 2.1 dividido 3 es 0.7, si no estoy mal. Vamos a ver qué verificar. 2.1 dividido 3 me da un valor de 0.7. Entonces, X vale 0.7 metros. Entonces, de acuerdo a esto que me acaba de salir, el peso W lo debemos ubicar a 70 centímetros de donde está ubicada la cuerda A. ¿Para qué? Para que este tenga más fuerza y a ti entonces soporte, al tener más área, el mismo esfuerzo que el punto A. Entonces, ¿dónde lo debemos colocar? Se coloca el peso W, a una distancia de 70 centímetros desde el punto A. Y así, pues ya terminamos y hemos resuelto nuestro segundo ejemplo.
Otro tipo de esfuerzo que también es importante analizar es un esfuerzo que se conoce como esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es un esfuerzo que sufre un material cuando nosotros lo intentamos cortar. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, imagínense, o si ustedes tienen allí para la mano una tijera, yo tengo una tijera por acá, ¿escuchen? Una tijera tiene la característica de que corta, ¿no? Y nosotros podemos tomar allí una hoja de papel, por ejemplo, y cortarla. Pero ¿cómo es que realmente funciona? Supongamos que nosotros podemos hacer un zoom a la hoja de papel y logramos ver a la hoja de papel como esta tira de aquí. Cuando la tijera corta, la tijera más o menos va a ser esta. Vamos a ver si logro dibujar aquí una representación de una tijera. Cuando la tijera corta, lo que hace es intentar aplicar esfuerzo o fuerzas diferentes en diferentes direcciones, perdón, a la hoja de papel. Y aplica esas fuerzas en puntos muy pequeños, ven, en puntos muy pequeños, que les llamamos filos. En puntos muy pequeños, ¿por qué? Porque entonces, como acabamos de ver que el esfuerzo es fuerza partido-área, se aplica una fuerza en un área muy pequeña, por lo tanto se logra un esfuerzo muy grande, ¿sí? Un esfuerzo muy grande, empujamos el material, y aquí empujamos el material y finalmente lo cortamos. Entonces, cuando nosotros aplicamos fuerzas opuestas en diferentes materiales, podemos cortarlos. No necesariamente tiene que ser desde una tijera. Supónganse que nosotros queremos ensamblar aquí 3 placas metálicas. Entonces voy a colocar aquí. Aquí queremos ensamblar 2 placas metálicas, sería la idea. Voy a dibujar aquí entonces las placas traslapadas. Supónganse que aquí están las placas, ¿no? Entonces le hacemos aquí una sola línea para indicar pues que esto continúa, ¿no? Más o menos así. Ahí está. Imagínense que queremos unir estas placas con pernos, o sea, con tuercas y tornillos, más o menos. Entonces venimos nosotros y colocamos una tuerca por aquí. Vamos a ver, voy a dibujar aquí algo que finja ser una tuerca. Imagínense que eso es un tornillo, un perno. Y de este otro lado le colocamos una tuerca. Y aquí iría la rosca, ¿no? Entonces a este perno, ven, lo insertamos aquí y aquí le damos vueltas a la rosca para que quede aquí y la apretamos. Pero imagínense que estas placas metálicas van a estar soportando fuerzas. E imaginemos que esta placa empuja en esta dirección o está siendo empujada en esta dirección y esta otra placa está siendo empujada en esta otra dirección. De tal manera entonces que si en algún momento nosotros llegáramos a aplicar la suficiente fuerza, podríamos cortar ese perno. Podríamos cortarlo. ¿Y dónde lo podríamos cortar? Por supuesto, del punto donde se están uniendo las 2 placas. Podríamos cortarlo de aquí, miren, y separarlo. De tal manera que entonces, pues nosotros cortaríamos ese perno y se partiría a la mitad, o se cortaría, y entonces pues ya no uniría esas 2 placas, ¿no? Le hemos aplicado allí un esfuerzo de corte hasta lo que se conoce como fallo, hasta que falló el material, hasta que se rompió, ¿verdad? El decir romper en un lenguaje más técnico de ingeniería decimos ya falló, ¿verdad? El material falló. Y falla desde el momento en el que ya no está igual a como fue diseñado. Imagínense que nosotros pues dejamos de aplicar la fuerza y sacamos el perno. Quitamos nuestro tornillo, la tuerca, perdón, y sacamos el perno. Y al analizarlo, pues nos damos cuenta que este tornillo falló por corte.
¿Y a qué me refiero con fallo por corte? Pues que más o menos va a estar ahora movido así, miren. Este tornillo ahora pues se ha cortado. Aquí se estaba aplicando un esfuerzo de corte, un esfuerzo cortante, porque el material internamente estaba aplicándose fuerzas diferentes. Vean que aquí esta placa está empujando en esta dirección y la otra placa está empujando en la otra dirección. Entonces es más o menos la idea que cómo funcionan unas tijeras para cortar. Nosotros hemos cortado el material y el material entonces ha fallado por corte. El esfuerzo cortante entonces es la misma idea. Es la fuerza que soporta un material para oponerse a ser cortado. Este esfuerzo de corte se representa con la letra tau, como que fuera el de torca, el mismo símbolo de torca, pero representa un esfuerzo en la que la fuerza es la cantidad de fuerza que soporta el área, pero el área de corte, es decir, el área que cortaríamos. Y una diferencia con el esfuerzo normal es que en este caso la fuerza es paralela al área en la que estamos, el área que nosotros estamos analizando. Vean que si nosotros llegáramos a cortar este tornillo, pues entonces nos quedaría que el área de corte fue esta de aquí. El área, vea, está siendo paralela a las fuerzas que se están aplicando, vean. El área es paralela a la fuerza. Y este esfuerzo es el que se le conoce como esfuerzo cortante. También tenemos que tomar en cuenta que esta es el área de corte, el área que ha sido cortada. Vamos a colocar aquí que esto es el área cortante. En otras palabras, es el área que se cortaría. ¿Y por qué les digo esto? Porque imagínense ahora que nosotros pues ya no tenemos dos placas para unir, sino que tenemos, por ejemplo, tres placas para unir. Entonces, pues más o menos, imaginen, pues que tendría aquí una placa. Que se quiere unir con esta. Y vamos a copiar esta. Vamos a pegarla por acá. Esta es otra placa que quiero unir. Y otra vez como antes, pues las voy a unir con un perno. Entonces vamos a copiar esto. Opa. Le abrimos un agujero a las tres placas. Y colocamos el perno en el interior. Y en la parte externa lo apretamos con una tuerca. Imagínense entonces que como antes esta placa, en estas dos placas se aplican fuerzas desde esta perspectiva hacia la derecha. Por lo tanto, esta placa reacciona aplicando una fuerza de igual magnitud en dirección contraria. Si aquí aplicamos 100 newtons y aquí 100 newtons, se está aplicando 200 newtons para mantener el equilibrio, ¿no? Entonces vean que si ese perno llega a fallar, va a ser porque se corta de estas dos longitudes. Entonces el esfuerzo cortante que estaría soportando estaría dado por la fuerza dividido dos veces el área. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que estamos cortando esta área dos veces. ¿Estamos? Y que es paralela, vean, esta área es paralela a la fuerza. Entonces tomemos en cuenta esta parte, por favor. Generalmente cuando hablamos de esfuerzo de corte es porque estamos cortando áreas y tenemos que analizar o ver cuál es esa área que se ha cortado y con ella trabajar. ¿Estamos? Entonces, pues vayamos a resolver un par de ejemplos para que me comprendan bien esta idea de cómo funcionan los esfuerzos cortantes. Veamos nuestro ejemplo número 3 del día de hoy, por supuesto. No, este ejemplo número 3 dice:
Un poste horizontal de aluminio de 48 centímetros de diámetro. Un poste horizontal de aluminio de 48 centímetros de diámetro. Vean, es grande, ¿no? Casi 50 centímetros de diámetro. Sobresale 5.30 centímetros de un muro, ¿verdad? Un objeto de 120 kilogramos está suspendido del extremo del poste. Calcule el esfuerzo cortante del poste. Esfuerzo cortante. Entonces, para comprenderlo, imaginémoslo, ¿no? Tenemos aquí un poste de 50 centímetros de diámetro. Entonces voy a dibujarlo más o menos así. Que dice que sobresale de la pared 5.30 centímetros. No sé por qué me voy a dibujar otro círculo. Ahí estamos. Imaginemos que 5.30 centímetros comparado con su diámetro, pues es esto, ¿no? Ahí está. Y esto está en una pared. Aquí un objeto de 120 kilogramos está suspendido del extremo del poste. Imaginemos entonces que esto tiene por aquí algo en el que le podemos colocar un objeto de 100, ¿qué dice? De 120 kilogramos. Un objeto pesado, ¿no? Imaginemos que es un costal, por ejemplo. Imaginemos que es un costal, por ejemplo, de, ¿qué se me ocurre? De un quintal de maíz con un poco más, por ejemplo, algo así por el estilo. Entonces vean que este material está haciendo, este cilindro está haciendo, se le está aplicando una fuerza. Y si esta fuerza es lo suficientemente grande, pues podríamos cortarlo de aquí, ¿verdad? Entonces está soportando un esfuerzo de corte. Este esfuerzo de corte se calcularía dividiendo la fuerza que se aplica y el área que cortaríamos si llegase a fallar. En este caso, el área de corte estaríamos hablando de la sección del poste circular. Y como solo cortaríamos una vez, ¿ven? Solo cortaríamos un área, entonces estaría hablando de que el esfuerzo cortante estaría dado por la fuerza, que en este caso sería el peso del objeto dividido el área. Y el área estaríamos hablando de una parte circular que sería pi por radio cuadrado. En este caso entonces el esfuerzo cortante sería el peso, que es masa por gravedad, dividido pi por radio al cuadrado. O sea, masa 120 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, y esto dividido entre pi por radio cuadrado. Pi por el radio, y el problema me dice que el radio es de, vamos a ver, 48 centímetros de diámetro, o sea, 24 centímetros de radio. Entonces 0.24 metros. Entonces en este caso el esfuerzo cortante, vamos a calcularlo por acá, me daría de 120 multiplicado por 9.8 y dividido, solo que aquí era al cuadrado, vean, pi multiplicado por el radio al cuadrado, 0.24 al cuadrado. Esto me da un valor de 6.498. Podemos hablar de aproximadamente, vean, 6.498 es 6.500 pascales. ¿Estamos? Todos los materiales que nosotros compremos, imagínense que cuando estamos en un país en donde la construcción es masiva, ¿no? Mucha gente siempre construyendo. Han visto que la gente construye utilizando bloques de concreto, lo que conocemos como block. Utilizan también cemento, arena, piedrín, utilizan varillas de hierro, varillas de acero, lo conocemos como el hierro, ¿no? El hierro de construcción. Y estos materiales tienen que soportar diferentes fuerzas cuando ya están montados para una vivienda. Se colocan bloques sobre bloques, bloques sobre bloques, ¿no? Vean que los bloques de la parte inferior están siendo aplastados por toda la cantidad de bloques en la parte superior. Por ejemplo, si una casa es de 2 niveles, 3 niveles, entonces los bloques de concreto del primer nivel están soportando el peso de los bloques del segundo nivel y también los del tercer nivel si hay, y más todos los muebles y todo. Entonces, generalmente los bloques de concreto tienen que soportar tienen que ser capaces de soportar todo ese peso distribuido entre todos. Estamos ahí hablando de una fuerza normal a su área. Sin embargo, pues en nuestro país, pues también tienen que tener la capacidad de soportar fuerzas paralelas a la construcción. ¿Cómo así que fuerzas paralelas a la construcción? Recuérdense que cuando nosotros, supónganse que esta es una vivienda,
que está hecha de bloque, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí entonces todos los bloquecitos de concreto, pues colocados de alguna forma, ¿sí? Que se conoce como yuxtaposicionados. Cuando hay un sismo, el suelo se mueve y por inercia la casa quiere permanecer en su estado de movimiento, que quiere permanecer quieta. De tal manera entonces que la casa empieza a deformarse. Como la casa se deforma, vean que entonces cada uno de estos bloquecitos tiene que soportar entonces fuerzas en direcciones contrarias. La fuerza inercial, que es la fuerza que quiere que el objeto permanezca en su posición, y la fuerza del sismo, de un temblor, que la está moviendo. Aquí tenemos una clara aplicación del esfuerzo cortante. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad de que los materiales en los que estamos construyendo nuestra casa tengan la capacidad de soportar esa fuerza cortante, ¿verdad? Ese esfuerzo cortante, ese esfuerzo normal para todos los materiales. Por ejemplo, ahora también en nuestro país se consiguen muchos bloques de forma artesanal. Blocks que generalmente no cumplen una normativa para soportar cierta fuerza. Entonces ese bloque artesanal no es muy recomendable para la construcción. Verán que le estoy dando una aplicación a la física desde el punto de vista de ingeniería civil. Ustedes van a disculpar si ustedes no van para civil, ¿no? Entonces, vean, es importante entonces que tomemos en cuenta eso. Muchos blogs, empresas se dedican a la fabricación de blogs, tienen la garantía de que nos pueden indicar, mire, yo le garantizo que este blog soporta hasta tal valor de esfuerzo cortante o hasta tal valor de esfuerzo normal, porque se ha sometido a pruebas. Los blogs artesanales no se han sometido a pruebas y es muy probable que sean de muy mala calidad. Probablemente, ¿no? Probablemente alcancen posiblemente también la calidad de un blog muy bien diseñado, pero no tenemos pruebas que comprueben eso. Entonces, esta aplicación es importante para que tomemos en cuenta que pues, la física está en todos lados, ¿no? Podemos hablar de esfuerzos normales cuando el bloque tiene que soportar peso y de esfuerzos cortantes cuando los blocks, por ejemplo, tienen que soportar esfuerzos de sismo. Una contextualización a los temas que estamos tratando. Vamos con nuestro ejemplo número 4. Este problema dice así. Calcule la fuerza F necesaria para troquelar un agujero de 1.46 centímetros de diámetro en una placa de acero de 1.27 centímetros de espesor. Véase la figura, vean esta de aquí. El límite de resistencia al corte del acero es de 345, vean el prefijo meganewton sobre metro cuadrado. ¿Qué me está diciendo? Que este material, esta placa de acero, es capaz de soportar hasta 345 meganewtons metros al cuadrado. Si el esfuerzo de corte es mayor que eso, entonces nosotros vamos a empezar a cortar el material, ¿sí? El material no va a soportar y va a empezar a ceder. Entonces, pues la idea que tenemos ahorita es que el esfuerzo de corte se calcula como la fuerza partido el área, siempre que estas sean paralelas. Vean entonces que para este caso, el material que nosotros que cortaríamos sería el área superficial de ese cilindro, porque es lo que cortamos de esta placa de acero. Entonces, para este caso particular, la fuerza que nosotros necesitamos aplicar se dividiría entre el área superficial, que estaría dado por 2pi por el radio, que este 2pi por el radio sería lo que mide este perímetro, multiplicado por su altura o por el espesor para determinar el área. En este caso, pues voy a suponer que ese espesor de la placa se llama T. Como el problema me dice qué fuerza se necesita, vamos a despejar de esta ecuación. De tal manera que me diría que la fuerza que se necesita estaría dada por 2pi por el radio, por el espesor y multiplicado por el esfuerzo cortante. En este caso, entonces, la fuerza estaría multiplicando 2pi, el radio, y vean que este tiene 1.46 centímetros. Entonces estamos hablando de 73 centímetros, de 0.73 centímetros, 0.073. No es cierto. 0.073. Vean, para estar seguros, ¿no? 1.46 centímetros. Entonces lo divido entre 100 para que sean metros. Y eso lo divido a la mitad para poder tener el radio, 0.0073 metros. Lo que son metros, ¿verdad? Y ese 3 tan feo. Metros. Por el espesor.
¿Cuál es el espesor? El espesor es de 1.27 centímetros. Entonces 1.27 centímetros es de 0.0127 metros por el valor del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante es de 345 meganewtons metros al cuadrado. Mega. Bueno, no sé mucho eso, dirán ustedes. Pues vayamos a ver en nuestro formulario. Aquí aparece el prefijo mega. Es una M, mega. Mega reemplaza a 10 a la 6 por 10 a la 6. Entonces, para este problema, yo podría colocar aquí que son 345 por 10 a la 6, que ya es mega, newton sobre metro cuadrado. Y ven entonces que tendría metro por metro cuadrado, se cancelaría con esto y me daría entonces el valor de la fuerza. Entonces aquí me quedaría 2pi multiplicado por 0.0073 multiplicado por 0.0127 multiplicado por el valor de 345 por 10 a la 6. Y esto me da que necesitaríamos una fuerza, bien, de 200.967 newtons. Pongámosle en potencias de 10. Estamos hablando de 201, pongámosle mejor, aproximemos ese 9. 201 kilonewtons. ¿Por qué kilo? Porque kilo es el prefijo de por 10 a la 3. Y entonces la fuerza que se requiere para troquelar, es decir, para cortar un trozo de esa placa, es de 201 kilonewtons. Así, pues hemos terminado nuestra clase del día de hoy. Espero que hayan aprendido cosas nuevas, cosas interesantes. Seguiremos hablando sobre el esfuerzo de materiales y cómo se involucra a su deformación en nuestras siguientes clases. Espero que tengan un buen día y que se cuiden mucho. Audio Jungle.